Un fallido operativo de seguridad que buscaba evitar la venta de alcohol y drogas en la discoteca News Divine, ubicada en la alcaldía Gustavo Amadero, la tarde del viernes 20 de junio de 2008, derivó en el fallecimiento de 12 jóvenes que se encontraban en el establecimiento. Granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública arribaron al lugar cerrando el único acceso de salida. El establecimiento contaba con escasa ventilación y sin salidas de emergencia. El poco espacio de la discoteca fue sobrepasado por la cantidad de jóvenes y policías presentes, provocando que el aire escaseara y los jóvenes buscaran de manera urgente salir del sitio. La apertura de la puerta principal provocó una avalancha humana, causando la muerte de una docena de jóvenes y algunos policías heridos. A 11 años de los hechos, las familias de los fallecidos siguen clamando justicia y recordando a las víctimas. El Instituto de la Juventud de la Ciudad de México realizó un homenaje en lo que hoy es el memorial con distintos actos de expresión musical y cultural. Este espacio representa una historia dolorosa para familias de esta demarcación, una historia para los sobrevivientes de un hecho como el que se suscitó aquí, pero también representa ahora una esperanza. Con arreglos florales, veladoras y fotografías, fueron homenajeadas las víctimas de aquel trágico 20 de junio de 2008. Actualmente el memorial ofrece talleres, actividades artísticas, deportivas, culturales y recreativas para jóvenes en situación de vulnerabilidad. Asegurarnos de que los jóvenes tengan un pleno desarrollo, pero que además no sean criminalizados y que no sean estigmatizados. En la cámara Javier Cordero, Enrique Muñiz, 21 Noticias.